local e internacional. Es un contrato. El fideicomiso forma parte del compendio de contratos que se pueden realizar para desarrollar algunas actividades económicas. Hay dos grandes cosas que se esconden detrás de los fideicomisos. La primera quedó evidenciada ahora con el desmonte que, gracias a personas como quien os dirige la palabra y otros más que se nos unieron, logramos hacer retroceder al gobierno dominicano en este plan macabro de entregar Punta Catalina al sector privado. Este fideicomiso para Punta Catalina dejó claramente evidenciado de manera muy específica en el artículo 5.28 que la intención sutil, la intención solapada de este fideicomiso era integrar al pasar del tiempo personas que ese contrato de fideicomiso define como fideicomitentes adherentes, que no es otra cosa que socios de Punta Catalina, socios privados, en el transcurrir del tiempo, vender acciones de Punta Catalina en el transcurrir del tiempo, y como el mismo contrato de fideicomiso dice, ya retirado evidentemente, que esto no tenía que pasar por el Congreso, lo que se convertiría en una franca violación al texto constitucional de la República, que establece que todo bien público que supere los 200 salarios mínimos y haya de ser enajenado, tiene que pasar por el Congreso Nacional. Entonces aquí se evidencia la primera razón de los fideicomisos, que el patrimonio del Estado quede finalmente, ulteriormente, en manos privadas. Pero ahora quiero hablarle de la segunda razón, que no es menos preocupante. La segunda razón es para ampliar el nivel de endeudamiento público sin que esa deuda sea computada como deuda del sector estatal. Me explico. La ley de fideicomiso le da a estas figuras, a estas estructuras, carácter eminentemente privado por la naturaleza comercial que realizan y que han de desarrollar. De ahí viene lo que se conoce como el secreto empresarial. Fíjense que en este mismo caso del fideicomiso de Punta Catalina había limitaciones al acceso a la información. En otros fideicomisos ocurre exactamente lo mismo, como es el caso del fideicomiso de la ciudad Juan Bosch. Ahí hay cláusulas donde el acceso a la información está limitado. Y está limitado porque la misma ley de fideicomiso así se lo permite, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que por recomendación de organismos internacionales que no se publican, se le ha dicho a este gobierno y a esta administración, miren, el nivel de endeudamiento público es muy grande en República Dominicana. Hoy superamos el 70% de endeudamiento público respecto al Producto Interno Bruto. La deuda histórica que ha hecho este gobierno, tomando más de 20.000 millones de dólares en tan solo 18 meses de gestión. Entonces les recomiendan a estos organismos, como ya ustedes superaron el 40% que la CEPAL recomienda de endeudamiento para economías como la nuestra, y ya están rondando el 70%, no continúen tomando préstamos o endeudándose de manera tal que ese porcentaje del PIB que hoy representa la deuda siga creciendo, sino que creen mecanismos donde ustedes puedan seguir aumentando la deuda sin que esta deuda se compute como deuda pública. Y eso es lo que ocurre con la deuda de los fideicomisos. Anote lo que voy a decir. El fideicomiso
de Red Vial tiene una deuda que ronda los $1.000 millones en este momento. ¿Cómo, don Carlos? Pero eso nadie lo había dicho. Sí. El fideicomiso de Red Vial tiene una deuda que ronda los $1.000 millones en este momento. Ah, pero tamaño sorpresa para los que no lo sabían. ¿Qué cosa? Esos $1.000 millones no aparecen en la deuda registrada por el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana. No aparece computada como deuda pública, sino que es una deuda del fideicomiso de Red Vial, que no hace mucho tiempo hasta hizo una emisión de bonos. ¿Y usted sabe quiénes fueron de los compradores de esos bonos? Usted que me está escuchando. Usted. Con el dinero suyo de las AFP, de los fondos de pensiones, se compraron bonos emitidos por ese fideicomiso y otros fideicomisos más que se están endeudando por ahí y que habrá que reevaluarlo, revisarlo y muchos de ellos anularlos. Anularlos como lo está haciendo López Obrador en México. López Obrador acaba de anular cientos de fideicomisos. ¿Por qué? Por esta situación. La diferencia ya es que esta modalidad de enajenación del patrimonio público llegó hace muchos años. Y como llegó hace muchos años, tanto allá como en Nicaragua, no, en Honduras, donde acaba de instalarse Xiomara Castro, y en su propio discurso de instalación dijo que iba a echar para atrás el fideicomiso. Como eso llegó hace mucho allá, ya se nota, se ve la crisis que esos fideicomisos han creado porque ha transcurrido un tiempo de su ejecución. Aquí esa crisis la vemos los que humildemente tenemos el acceso a informaciones privilegiadas. Así como hemos alertado durante décadas, durante años, más de una década, la crisis que se nos aproxima con las AFP, porque la vivimos en Chile, porque es el mismo modelo chileno. Pero bueno, no sé hasta cuándo estaremos diciendo con antelación las crisis que vienen y que luego cuando estamos en medio de la crisis es que nos damos cuenta de que ese muchacho tenía razón. Tenía razón Carlos cuando lo decía. Pero bueno, nos tocó ese papel, lo seguiremos jugando, no importa. Como dijo el mismo Jesús hablando, prediquen, oigan o dejen de escuchar. Lo vamos a decir, oigan o dejen de oír. López Obrador en México, que se dio cuenta de esas dos cosas que estamos revelando, se esconden detrás de los fideicomisos. ¿De qué se dio cuenta López Obrador? De que con los fideicomisos se entrega, se regala el patrimonio público. Y segundo, los niveles de endeudamiento que de manera escondida se realizan en los fideicomisos son sorprendentes. ¿Y cuál es el problema, don Carlos, con que se endeuden los fideicomisos? Lo que está pasando ahora con el metro de Nueva York. Investigue. El metro de Nueva York es un fideicomiso. ¿Y usted sabe cuál es la deuda más grande que tiene el City Hall de Nueva York? La ciudad de Nueva York. ¿Usted sabe cuál es el compromiso de deuda más grande que tiene? La deuda que tiene ese fideicomiso del metro de Nueva York. Y le pongo el ejemplo de Punta Catalina. Punta Catalina con su fideicomiso y los honorables, ahora sancionados por la Superintendencia de Valores, que iban a dirigir ese fideicomiso. Al término de los 30 años que terminaba el fideicomiso, terminaba exactamente el fideicomiso de Punta Catalina en el mismo tiempo que terminaba la vida útil de Punta Catalina. O sea, lo que nos iban a entregar eran los hierros viejos de Punta Catalina. Pero bueno, en ese momento no sabremos cuál será el nivel de deuda que a través de Punta Catalina se habría contraído. Y termina el fideicomiso. ¿Usted sabe para quién es la deuda? Para usted y para mí. Porque el fideicomiso terminó, pero la deuda continúa siendo propiedad
de los dueños de Punta Catalina, que en teoría somos los dominicanos. Eso es lo que se esconde detrás del fideicomiso y de esta alocada carrera que este gobierno ha tomado con la creación de fideicomiso hasta para vender tilapia. Yo vi que hay un fideicomiso por ahí. Hasta para vender tilapia. Los ayuntamientos, para la recolección de la basura y la construcción de vertederos, hay un fideicomiso. ¿Con qué se va a pagar esa tonelada métrica que se van a incinerar o a encerrar en esos vertederos? Porque no cuadra. La ecuación de precio de la tonelada métrica en República Dominicana no cuadra para que haya una autosostenibilidad de proyectos medioambientales en materia de la recolección de la basura. ¿Cómo se va a financiar eso? Cogiendo préstamos. Se va a endeudar ese fideicomiso de los vertederos que anda por ahí. Pero el fideicomiso de la policía, pero es una barbaridad, es una locura. Para construir cuarteles, construir destacamentos, construir qué sé yo. Si el dinero no da ahora, ¿con qué se va a hacer eso? ¿Con deuda? Este fideicomiso de la policía va a tomar dinero prestado. Y ese dinero no se va a computar como deuda pública, sino del fideicomiso de la policía. ¿Pero de quién es la policía? Del Estado Dominicano, por lo cual la deuda será del Estado Dominicano. No se dejen engañar, dominicanos. Mañana continuamos con más en el rumbo de la mañana. Bendiciones y hasta entonces.